Buenas noches, queridos amigos lectores. Bienvenidos a nuestro club de lectura Divinamente. El dolor heredado no se borra discutiendo con el pasado, sino entrenando al cerebro con imágenes de alivio que pesen más que el mismo trauma. Esto nos recuerda que visualizar repetidamente en nuestra mente escenas de paz, de reconciliación, hace que el cerebro se vaya entrenando. ¿Para qué? Para activar No te circuitos escucho. que pueden generar o que se pueden percibir como si estuviéramos viviendo esa escena en la realidad. ¿Esto qué sucede? Hace que se apague el centro del trauma en el cerebro y que transforme ese fantasma familiar en algo de paz. Esta es una de las enseñanzas que hemos el día de ayer aprendido en la última lectura del libro Este dolor no es mío, de Juan Walling, donde además hemos también repasado acerca de lo importante que es que nosotros desde nuestro lugar podamos visualizar con atención y con emoción nuevos recuerdos, nuevas imágenes. Eso origina que tengamos vías neuronales estables y esto va a liberar a la vez neurotransmisores positivos, como son la oxitocina, por ejemplo, que es la hormona de la felicidad. Mark Walling nos dice que cada vez que nosotros imaginamos conscientemente, de manera dirigida, imágenes prósperas de nosotros mismos, de nuestra familia, esto no solamente es algo mental, sino que es algo biológico. Y eso cambia también la respuesta genética ante el estrés. Constantemente nos venimos repitiendo escenarios a veces complicados, tantos nuestros como de la familia. Personas que quizás tenemos enfermas en casa, personas que están pasando por temas, problemas económicos en la familia o nosotros mismos. Y esas imágenes se repiten, creando o consolidando más el trauma. La idea es que nosotros le demos la vuelta a eso y que visualicemos escenas prósperas de nuestra vida. Además, también nos recuerda el autor que el trauma familiar se repite automáticamente porque ya está muy arraigado. Venimos generación tras generación repitiendo los mismos patrones, a veces que vienen incluso muy cercanos a nosotros, y eso hace que de manera automática nosotros tengamos creencias a veces negativas. La única forma de que nosotros venzamos eso es que comencemos la práctica de experimentar cosas positivas de manera constante. En la constancia está el éxito. Entonces, en vez de seguir imaginando los peores escenarios en nuestra mente, comencemos el cambio. Comencemos a imaginar momentos positivos de la familia y también, ¿por qué no?, a incluirlos en nuestra rutina cotidiana para iniciar con un cambio consciente. Ya sabemos que estos traumas familiares no son de nosotros, vienen de nuestros antepasados. Y es por esto que también la herramienta que estamos desarrollando, justo por recomendación de este libro, es el mapa familiar o el árbol genealógico. Ya hemos compartido esta herramienta en las sesiones anteriores y estamos centrando esta herramienta en nosotros, padres y los cuatro abuelos, que serían abuelos paternos y abuelos maternos. Ese es un gráfico base que yo les he compartido a las chicas del Club de Lectura para que puedan ir armando, para que podamos ir armando un mapa genealógico, pero la finalidad no es solamente tener los nombres de la familia y recordar quiénes han sido los miembros antiguos, sino poder detectar cómo se van enlazando esos traumas familiares. Es por esto que habíamos puesto algunas pautas importantes, anotar no solamente el nombre del familiar, sino también la fecha de nacimiento, la fecha de muerte si ya falleció, la causa del fallecimiento y alguna característica o frase típica de ese familiar. E incluso hacer también, comenzar a hacer el gráfico desde la abuela con los hijos y ver con cuál de los hijos hubo alguna relación tensa y con quién no hubo. Si hubo alguna relación tensa con algún hijo en particular, pues lo anotamos también, porque de ahí es donde se originan algunos traumas. Adicional a ello, también hemos repasado que es importante que ya empecemos a tomar nota, hacer el trabajo de investigación, entrevistando y sacando hechos reales de la familia, así como también identificar aquellos familiares excluidos de los cuales muy pocas veces se habla.
Para sumar esto al mapa genealógico, que como les repito, la finalidad es que detectemos de dónde viene ese trauma que a veces están heredando, o nosotros, hijos, sobrinos, cualquier descendiente. Para ello, ahora vamos a rastrear la enfermedad espejo. Aquí te pido que mires las enfermedades físicas que sean crónicas o graves que tenga ahorita alguien de la descendencia. Quiere decir tú, alguno de tus hijos o alguno de tus sobrinos menores. ¿Qué enfermedades tienen ahorita? Y vamos a rastrear de dónde vienen. Para esto es importante que anotes de los padres, de los abuelos o bisabuelos, qué enfermedades autoinmunes o inflamatorias han tenido ellos. ¿Por qué? Porque este tipo de enfermedades son asociadas a la rabia reprimida. Recordemos que estamos hablando de épocas antiguas, en las cuales tanto hombres como mujeres no tenían la libertad de soltar las emociones y reprimían esa culpa. Entonces, anota, preguntemos, ¿quiénes de los familiares, abuelos, bisabuelos han tenido alguna enfermedad inflamatoria o autoinmune? ¿Por qué? Porque eso refleja si es que se está dando en algún familiar de esta época, es como decir, yo me destruyo en tu lugar, en el lugar del antepasado. Otro tema que tenemos que averiguar son problemas respiratorios, como por ejemplo el asma severa o la ansiedad de ahogo. Si ha habido alguna muerte por asfixia en la familia, alguien se ahogó, muerte por ahogamiento, o personas que vivían sintiendo que les faltaba el aire porque sufrían de repente algún episodio de pánico. Preguntemos quién de la familia anterior ha tenido este tipo de problemas respiratorios. Y el tercer punto también, quién tuvo problemas de peso o desórdenes alimenticios. Esto nos dice el libro que se vincula con memorias antiguas de hambruna o de escasez extrema, o incluso la necesidad que tenían de hacerse fuertes para proteger a la familia. También tomemos nota de ello. Recuerden que solamente podemos rastrear esto preguntando, viendo si de repente ellos tenían algún diario también e ir sacando de ahí la información. Pero todo esto es un trabajo de investigación de nuestra parte. Quizás lo puedan saber los abuelos, los tíos o quizás también nuestros propios padres. El otro punto que vamos ahora a ahondar es identificar el síndrome de aniversario. Recordemos que en el primer capítulo, en la introducción del libro, el autor nos cuenta cómo algunos de sus clientes tenían o se le activaba una enfermedad o un malestar crónico en la misma edad en que el antepasado también lo había tenido. Por esto que aquí vamos a descifrar si está siendo igual ahora en esta época. ¿A qué edad se detonó la enfermedad? Que puede ser tuya, de tus hijos, sobrinos, cualquier descendiente menor. ¿A qué edad se detonó esa enfermedad, esa depresión o ese quiebre? ¿En el hijo o en el nieto? Y ahí vamos a revisar qué le pasó al padre, a la madre o al abuelo a esa misma edad. Si, por ejemplo, ahora tienes un hijo que tiene 10 años y ha sufrido quizás de una alergia, vamos a revisar si el abuelo, el padre o el bisabuelo a esa misma edad, a los 10 años, también ha tenido alguna enfermedad similar. Si igual un hijo o un nieto cae en depresión severa, quizás a los 20, 28 años, ver si es que esa misma edad su abuelo sufrió algo trágico. Puede ser alguna pérdida, alguna estafa, algo que esté relacionado. Vamos a ver si es que la edad también se está repitiendo. Vamos a ver acá las fechas repetidas, como nos decía el autor. Traumas o accidentes también que se dan en la descendencia que ocurren casualmente el mismo mes o el mismo día que ocurrió la tragedia inicial del abuelo o del bisabuelo. Si un hijo o un nieto adopta conductas autodestructivas, quizás alguna adicción o alguna enfermedad grave, analizar qué ancestro excluido está intentando traer de vuelta a este sistema familiar ese mismo trauma. Recordemos que ese trauma que no fue resuelto en el pasado se va a reflejar ahora en el presente a modo de enfermedad, a modo de trauma, a modo de adicción, etcétera. Así que esto hay que también tomar nota. Para esto les he hecho un gráfico que también se los voy a compartir, que es un gráfico de línea de tiempo. Para que lo anotes en tu libreta, si gustas esta hoja también la imprimes y puedes ir anotándola ahí.
¿En qué consiste? El paso uno es que ahorita detectes el síntoma actual que tienes tú o que tiene alguno de tus hijos, sobrinos, cualquier persona menor. Por ejemplo, mi hijo, mi sobrino de 15 años desarrolló una ansiedad severa. Entonces, el paso 2 es rastrear los pasados 15 años en tus ancestros. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tus ancestros a esa misma edad o en esa misma fecha? Vas a anotar. Papá, su papá a los 15 años, ¿qué le pasó? La mamá a los 15 años, ¿qué le pasó? ¿Tuvo alguna enfermedad? ¿Tuvo algún trauma? ¿Tuvo alguna recaída? Algo. Ahora vamos con el abuelo paterno a los 15 años, ¿qué le pasó? Igual la abuela materna, también acá 15 años, pues a 25. ¿Qué le pasó? Por ejemplo, quizás a la abuela a esa misma edad perdió a su propia madre. Pues eso le generó a ella una angustia que ahora se viene a reflejar en tu hijo de 15 años a modo de ansiedad. Entonces, como verás, es muy práctico poder ir anotándolo para ir descifrando. Si es que no se encuentra en estos, en papá o en abuelos, vamos buscando más allá. De repente algún tío lejano, algún primo que quizás tú nunca sabías y que viene a manifestarse ahora en tu hijo, en ti o en algún descendiente menor. Lo otro que vamos a avanzar también es la ficha de lealtad invisible. Nuevamente nos volvemos aquí en el descendiente, que puedes ser tú, cualquiera de tus hijos, sobrinos, descendiente menor. Anotas el nombre y detectas qué comportamiento o enfermedad tiene ahorita. Quizás es muy rebelde, se aísla de todos, tiene problemas económicos, tiene ansiedad, etcétera. Entonces te vas a preguntar, ¿quién en las generaciones anteriores ha vivido algo similar? ¿Hubo algún excluido, alguna oveja negra en la familia, alguien rechazado? ¿Alguien que se quedó solo, fue abandonado en tus ancestros? ¿O alguien que lo perdió todo? Preguntas, si ya lo sabes, pues lo averiguas y anotas acá el nombre de ese ancestro para ver si es que hay alguna similitud. Obviamente tú me dirás, pero ya, me doy cuenta que es el abuelo paterno. ¿Qué hago con eso? Eso es precisamente las herramientas que el autor ahora nos va a contar en los siguientes capítulos. La idea es que cuando nosotros ya sabemos de dónde proviene, podemos tener la tranquilidad de que no es nuestro, que podemos trabajar para soltarlo. Y está en nuestras manos romper esa cadena, tanto para nosotros como para los descendientes futuros. Esto te lo comparto también para que tú lo puedas hacer con calma en casa. Ve averiguando, ve preguntando y ve tomando notas. Vamos ahora a continuar directo con la lectura de nuestro libro. Recordemos que ayer hemos terminado el capítulo 3 y estamos iniciando el capítulo 4 del libro Este dolor no es mío de Bar Wally. Si tú tienes el libro virtual, como lo tenemos aquí en el club, estamos en la página 47, capítulo 4. Si tú tienes el libro físico, que es lo más recomendable, esto está en la página 63 del libro físico. Vamos a empezar. Este capítulo se titula El planteamiento del lenguaje nuclear. Muy importante, van a haber palabras, términos que sean nuevos para ti, anótalos, no los pierdas de vista. Si tienes el libro físico, subráyalos y luego vas investigando también un poco para ir ampliando el conocimiento del tema. Empecemos. El inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír. Esta es una frase de Annie Rogers en su libro El lenguaje oculto del trauma. Cuando se están representando dentro de nosotros fragmentos de los traumas pasados, estos traumas dejan pistas en formas de palabras. Discúlpenme, chicas, que aquí creo que hay un punto que me estoy pasando porque lo dejé señalado. Estamos ingresando al capítulo 5. Disculpen ustedes. El error, página 51 del libro virtual. En el libro físico esto está unas páginas más adelante. Ayer hemos leído ya el capítulo 4. Y ahora nos toca el capítulo 5. Voy a ubicarlo en el libro físico para que también tú lo puedas tener a la mano. Página 71 del libro físico. Y vamos a empezar con la lectura de los 4 temas inconscientes.
Los vínculos más potentes son los que tenemos con las personas que nos trajeron al mundo. Parece que no importa cuántos años hayan pasado, cuántas tradiciones puedan haberse dado, cuánta tristeza haya habido en la familia. El caso es que seguimos conectados, aunque sea en contra de nuestras voluntades. Esta frase le pertenece a Anthony Brand en su libro Líneas de Sangre. Ya heredamos las emociones de nuestros padres en el seno materno. Ya se nos transmitan, ya sea que se nos transmitan en nuestra interacción temprana con nuestra madre, o ya las compartamos a través de la lealtad inconsciente o de los cambios epigenéticos. Una cosa queda clara. Salimos a la vida portando algo del pasado que está por resolver. Cuando pensamos que podemos conseguir que nuestras vidas marchen exactamente de acuerdo con nuestros planes, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es muy frecuente que nuestras intenciones no concuerden con nuestros actos. Puede que queramos tener buena salud, pero que comamos demasiada comida basura o que no hagamos ejercicios y busquemos excusas para no hacerlo. Podemos anhelar una relación romántica, pero en cuanto se acerca a nosotros un posible compañero o compañera, nos distanciamos. Puede que queramos tener una carrera profesional que signifique algo para nosotros, pero no damos los pasos necesarios para conseguirlo. Lo peor de todo es que lo que nos frena suele ser invisible para nosotros y nos tiene frustrados y confundidos. Buscamos respuestas en lugares habituales. Nos centramos en las carencias de la crianza que recibimos. Damos vueltas mentalmente a los hechos desgraciados que acaecieron en nuestra infancia y que nos produjeron sentimientos de impotencia. Culpamos a nuestros padres de las desventuras que nos sucedieron. Volvemos una y otra vez a esos mismos pensamientos. Sin embargo, volver a este tipo de recuerdos no suele servir casi nunca para mejorar las cosas. Si no tenemos a la vista el origen de nuestro problema, nuestras quejas no tienen más efecto que el de perpetuar nuestra infelicidad duradera. En este capítulo vamos a conocer los 4 temas inconscientes que frenan el avance de la vida. 4 modos en los que se puede truncar nuestras relaciones personales, nuestro éxito y nuestra salud. Pero antes de avanzar a estas cuestiones, vamos a ver cómo hemos llegado hasta donde estamos. El flujo de la vida. El camino ha sido sencillo. Hemos llegado aquí a través de nuestros padres. Como hijos de nuestros padres, estamos conectados con algo que es muy vasto y que se remonta mucho en el tiempo, literalmente hasta los inicios mismos de la humanidad. A través de nuestros padres, estamos conectados con la misma corriente de la vida, aunque nosotros no somos el origen de esa corriente. Es una chispa que solo se nos ha pasado, se nos ha transmitido biológicamente junto con nuestra historia familiar. Y también podemos sentirla vivir dentro de nosotros. Esta chispa es nuestra fuerza vital. Quizás sientas su palpitar dentro de ti, ahora mismo, mientras lees estas líneas. Si has estado alguna vez junto a una persona que se estaba muriendo, habrás podido sentir la disminución de esa fuerza. Puedes llegar a sentir el instante mismo de la separación cuando la fuerza abandona el cuerpo. Del mismo modo, si has visto alguna vez un parto, habrás podido sentir cómo llena la sala la fuerza vital. Esa fuerza vital no cesa cuando nacemos. Sigue fluyendo de tus padres a ti, aunque te sientas desconectado de ellos.
He observado, tanto en mi práctica clínica como en mi propia vida, que cuando nuestra conexión con nuestros padres fluye con libertad, nos sentimos más abiertos para recibir lo que nos traiga la vida. Cuando nuestra conexión con nuestros padres está dañada de alguna manera, podemos sentir que la fuerza vital que tenemos disponible está limitada. Podemos sentirnos bloqueados y contraídos o ajenos al flujo de la vida, como si estuviésemos nadando a contracorriente. En el último extremo, sufrimos sin saber por qué, pero tenemos dentro los recursos necesarios para curarnos. Vamos a empezar por evaluar la conexión que sentimos ahora mismo con nuestros padres, con independencia de si están vivos o ya no. Percibir el flujo. Acá el autor nos va a dar algunas indicaciones. Te recomiendo que las escuches con calma. Si puedes traer a tu memoria algún recuerdo, tenlo ahí y si puedes tomar nota, mucho mejor. Dice así. Dedica unos minutos a sentir tu conexión o tu desconexión con tus padres. Con independencia de la historia que tengas con ellos, siente la relación y siente cómo afecta físicamente a tu cuerpo. Visualiza que tienes delante a tus padres biológicos. Si no los llegaste a conocer o si no eres capaz de visualizarlos, limítate a sentir su presencia. Mantén la imagen y ahora hazte las siguientes preguntas. ¿Siento que los estoy acogiendo o que me estoy cerrando a ellos? ¿Siento que ellos me acogen a mí? ¿Siento a un padre de manera distinta del otro? ¿Tengo el cuerpo relajado al visualizarlos o siento que estoy tenso? Si estuviera fluyendo de ellos a mí una fuerza vivificadora, ¿qué proporción me estaría llegando de esa fuerza? ¿Un 5%? ¿Un 25%? ¿Un 50%? ¿Un 75%? ¿O toda la fuerza que ellos me envían, el 100%? La fuerza vital que fluye de nuestros padres nos llega libremente. No tenemos nada que hacer. Nuestra tarea consiste simplemente en recibirla. Visualiza la fuerza vital, como si fuera el cable principal por el que llega la electricidad a tu casa. Todos los demás cables que van a las diversas habitaciones toman su energía de ese cable principal. Por muy bien que hagamos la instalación eléctrica de nuestra casa, si la conexión con el cable principal es defectuosa, el flujo de la corriente se resentirá. Ahora, vamos a ver cómo pueden afectar los 4 temas inconscientes a este cable principal. 4 temas inconscientes que cortan el flujo de la vida. Aunque estos temas no son comunes a todos, sus efectos son inconscientes para nosotros. Punto 1. Nos hemos fusionado con un progenitor. Punto 2. Hemos rechazado a un progenitor. Punto 3. Hemos vivido una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre. Punto 4. Nos hemos identificado con un miembro de nuestro sistema familiar distinto de nuestros padres. Estos 4 temas tenlos presente. Cualquiera de estos temas pueden obstaculizar nuestra capacidad de desarrollarnos y de alcanzar las metas que nos marcamos. Pueden limitarnos la vitalidad, la salud y el éxito. Salen a relucir en nuestra conducta y en nuestras relaciones de pareja. Aparecen en nuestros mundos. Los 4 temas son de relación, es decir, describen aspectos de nuestras relaciones con nuestros padres o con otros miembros de nuestro sistema familiar. Si entendemos los temas y si sabemos buscarlos,
podemos identificar cuáles son los que están actuando en nosotros y nos están impidiendo gozar de la plenitud de nuestra experiencia vital. En 3 de los 4 temas inconscientes subyace una desconexión con nuestro padre o con nuestra madre. Y esto es lo primero que tenemos que considerar cuando tenemos dificultades. Existen otros tipos de interrupciones de la fuerza vital que nos pueden impedir vivir plenamente. Pero estas interrupciones no siempre son inconscientes y en ellas no interviene necesariamente un progenitor nuestro u otro miembro de nuestro sistema familiar. Una interrupción de este tipo es la que se produce cuando hemos vivido un trauma personal. Aunque seamos conscientes del efecto que ha ejercido el trauma sobre nosotros, puede que sigamos siendo incapaces de resolverlo. Otro tipo de interrupción de la fuerza vital es la que se produce cuando nos sentimos culpables por algún acto nuestro o por un delito que hemos cometido. Quizá hayamos tomado una decisión que hizo daño a alguien, o hayamos abandonado una relación con crueldad, o nos apoderamos de algo que no era nuestro, o hayamos quitado la vida a alguien, de manera accidental o intencionada. Los sentimientos de culpa pueden congelarnos la fuerza vital de incontables maneras. Y cuando no se reconoce o se resuelve, puede extenderse a nuestros hijos e incluso a los hijos de ellos. Diremos más sobre esto en los capítulos siguientes. Pero antes vamos a ver las 4 interrupciones que se relacionan directamente con nuestros padres o con otro miembro del sistema familiar. Vamos ahora a conocer estas 4 interrupciones. Prestemos mucha atención para ver si es que nos relacionamos o nos sentimos relacionados a alguno de ellos en mayor o menor medida. El primero es, ¿te has fusionado con los sentimientos, las conductas o las experiencias de tu padre o de tu madre? Haz memoria. ¿Ha pasado luchas emocionales, físicas o psicológicas alguno de tus progenitores? ¿Te dolía verlos sufrir? ¿Querías tú librarlos de su dolor? ¿Lo intentaste? ¿Tomaste alguna vez partido por los sentimientos de alguno de tus progenitores contra el otro? ¿Temías manifestar tu amor a uno de los dos por miedo a hacer daño al otro? En tu vida actual, ¿tienes dificultades similares a las que vivieron tus padres? ¿Reconoces en ti mismo el dolor de tus padres? Miren qué interesante estas preguntas. Les recomiendo que las subrayen en su libro o que las anoten en página 53 del libro virtual. Si tú estás en el libro físico, esto está en la página 75. Subráyalas, anótalas, señálalas. ¿Por qué? Porque te recomiendo que estas preguntas las resuelvas también en algún momento estando a solas, una a una, y que vayas tomando nota. Esto es importante para poder ver cuál es ese patrón que se puede estar repitiendo. Continuemos. Somos muchos los que asumimos inconscientemente el dolor de nuestros padres. En nuestra primera infancia, el sentido del yo solo se nos desarrolla de manera gradual. En esta época todavía no hemos aprendido a existir de manera separada de nuestros padres, sin dejar de estar conectados con ellos al mismo tiempo. En aquella edad de la inocencia nos imaginábamos, quizá, que podríamos aliviar la infelicidad de nuestros padres arreglándola o compartiéndola. Si la llevamos nosotros también, entonces no tendría que cargar con ella solos. Entonces no tendrían que cargar con ella solos.
Pero esto no son más que ideas fantásticas que solo nos conducen a más infelicidad. Estamos rodeados por todas partes de pautas de infelicidad compartida. Madre triste, hija triste. Padre no respetado, hijo no respetado. Dificultad de parejas en los padres, reflejadas en las relaciones de pareja de los hijos. Las combinaciones son inagotables. Cuando nos fusionamos con uno de nuestros progenitores, compartimos inconscientemente un aspecto de la vida de ese progenitor, que en muchos casos suele ser negativo. Repetimos o revivimos determinadas situaciones o circunstancias sin establecer la conexión misma que puede liberarnos. Vamos a conocer sobre este tema el caso de Gavin. En el caso siguiente nos ilustra cómo es esta dinámica, que suele quedar a oscuras, puede avivar unas dificultades que nos sentimos incapaces de resolver. Cuando Gavin tenía 34 años, realizó una serie de inversiones arriesgadas en las que perdió todos los ahorros de su familia. Hacía poco que había perdido su empleo de jefe de proyectos por no cumplir los plazos de entrega. Gavin, que tenía mujer y dos hijos pequeños, estaba desesperado, luchando por subsistir económicamente y con su matrimonio en tensión. Gavin fue cayendo en una depresión profunda. Cuando era niño, su padre, que también tenía 30 y tantos años precisamente, había perdido todos los ahorros de la familia en las carreras de caballo, pues se había fiado de un rumor sobre las posibilidades de un caballo concreto. Entonces, la madre de Gavin se había ido a vivir con sus padres, llevándose a los hijos. Y a partir de entonces, Gavin había visto muy poco a su padre, al que su madre calificaba de egoísta, de ludópata y un fracasado. Ahora que Gavin tiene 34 años, estaba repitiendo la experiencia de fracasado de su padre, a pesar de que no había advertido la relación de manera consciente. También él había perdido los ahorros de su familia y se encontraba ante la posibilidad de perder a su esposa y a sus hijos. Gavin solo cayó en la cuenta de que había estado reviviendo el pasado durante nuestra sesión de trabajo. Como Gavin había estado tan apartado de su padre, no entendía cómo podía reflejarse una pauta tan similar en la vida de ambos. Al no haber mantenido una conexión consistente con su padre, Gavin había forjado una relación inconsistente y había repetido los fracasos de su padre sin saberlo. Cuando lo hubo comprendido, él se dispuso a reparar la relación rota entre los dos. Llevaban casi 10 años sin hablarse. Gavin, consciente de su propia resistencia y de que sabía de su padre, sobre todo lo que le había contado su madre, fue con cautela, pero con la mente abierta. Escribió a su padre una carta manuscrita en la que le contaba que tenía dos nietecitas y que Gavin sentía mucho no haber tenido contacto con él. Envió la carta y esperó 6 semanas, pero no obtuvo respuesta. Temió que su padre hubiera muerto, o lo que le parecía peor todavía, que su padre lo rechazara. Gavin tuvo un impulso instintivo por debajo de su miedo y marcó el número telefónico de su padre. No se arrepintió. Cosa extraña, su padre no había recibido la carta. Los dos hombres mantuvieron una conversación en la que intercambiaron torpemente palabras y emociones. Intentaron establecer una conexión entre ambos. Tras varias conversaciones telefónicas, algo tensas, empezaron a surgir sentimientos verdaderos. Gavin pudo decirle a su padre cuánto lo echaba de menos. Su padre lo escuchaba conteniendo las lágrimas.
Dijo a su vez a Gavin el dolor terrible que le había causado perder a su familia y le contó que no pasaba un solo día sin que sintiera el aguijón de la tristeza y del duelo. El padre le propuso que se vieran en persona. Gavin accedió y a las pocas semanas a Gavin empezó a aliviársele la depresión en la que él estaba sumido. Ahora que su padre había vuelto a su vida, comenzó a estabilizarse la situación en su casa y Gavin recuperó la confianza perdida de su esposa y reforzó los lazos con sus hijos. Era como si hubiera encontrado una llave que él había perdido sin saberlo. Gavin ya no podía abrir la caja fuerte donde se guardaba lo más valioso de su vida. Gavin ya podía abrir la caja fuerte donde se guardaba lo más valioso de su vida, su conexión con la familia. Lo que menos desea un padre es ver sufrir a su hijo por él. Si nosotros, como hijos, nos creemos más capacitados que nuestros padres para cargar con sus sufrimientos, estamos cayendo en la arrogancia y en el orgullo. Y además, no estamos en sintonía con el orden de la vida. Nuestros padres existieron antes que nosotros, nos criaron y nos cuidaron para que pudiésemos subsistir. Cuando éramos recién nacidos, nosotros no cuidábamos de ellos. Cuando un hijo asume la carga de un padre, ya sea consciente o inconscientemente, se está perdiendo la experiencia de recibir. Y en su vida posterior puede resultarle difícil recibir en sus relaciones de pareja. El hijo que cuida a su padre o que cuida de su madre suele forjarse para toda la vida una pauta de extralimitación y se está trazando un modelo de sentirse abrumado de manera habitual. Al intentar compartir o llevar la carga de nuestro progenitor, damos continuidad a los sufrimientos de la familia y bloqueamos el flujo de fuerza vital que nos llega a nosotros y a las generaciones siguientes. Hasta cuando cuidamos de unos padres, sean enfermos o ancianos, y les damos y hacemos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos, es importante que preservemos la integridad de la relación padre-hijo, sin reducir la dignidad de nuestros padres. Miren qué interesante este tema. Si te has sentido relacionado, te ha llamado la atención alguno de estos puntos, por pequeño que fuera, toma nota, dale una repasada nuevamente a la lectura y a tomar conciencia de ello. Ahorita el autor nos está contando 4 escenarios. Después de ello, vamos a ver prácticas que él mismo ha realizado para poder sanar este tipo de acontecimientos. Vamos a quedarnos hasta aquí en nuestra lectura en la página 56 del libro virtual y continuaremos mañana con el punto número 2. Si tú tienes el libro físico, recuerda que nos estamos quedando en el libro físico en la página 77. Ahora conversaremos con las chicas del Club de Lectura sobre lo que hoy día hemos aprendido en relación al avance y nos reencontramos mañana.